¿Qué pasaría si Colombia invade Perú? Dos potencias sudamericanas en una hipotética guerra. Primero, el escenario militar. Colombia, con sus fuerzas armadas modernizadas y experiencia en conflictos internos, lanzaría una ofensiva inicial por la frontera amazónica. Pero Perú no se quedaría atrás. Perú tiene un ejército entrenado y un terreno complejo. Con la cordillera de los Andes y la selva como escudos naturales, ambos países se enfrentarían a dificultades logísticas extremas. Una guerra de este tipo tendría grandes consecuencias, no solo para Colombia y Perú, sino para toda la región. Las alianzas en Sudamérica se pondrían a prueba y organismos internacionales como la ONU o la OEA intervendrían rápidamente para evitar una escalada. Al final, más que una batalla de armas, sería una guerra económica y diplomática, con enormes consecuencias para ambos países. ¿Qué pasaría si México tiene un conflicto con Rusia? Un conflicto entre México y Rusia suena improbable, pero ¿qué pasaría si ocurriera? Rusia es una superpotencia militar, con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Su capacidad nuclear y sus fuerzas aéreas son incomparables. En contraste, México tiene una defensa enfocada en seguridad interna y operaciones regionales. Si el conflicto fuera militar directo, sería devastador para México. Rusia podría atacar desde el aire o incluso por mar, pero por la distancia, un enfrentamiento directo sería muy poco probable. La clave estaría en la respuesta internacional. México es un aliado de Estados Unidos, que intervendría rápidamente. También la OTAN y otros países latinoamericanos apoyarían a México en caso de una escalada. El conflicto no necesariamente sería militar. Rusia podría optar por ataques cibernéticos, desestabilizando la economía y las infraestructuras críticas de México, lo que afectaría a la población de manera inmediata. Un conflicto de esta magnitud desestabilizaría no solo a México y Rusia, sino también a toda América Latina. Los mercados globales se verían afectados y el riesgo de una guerra mayor crecería. ¿Qué pasaría si Uruguay y Argentina se enfrentaran en una guerra? Dos naciones hermanas, pero en un conflicto hipotético. Argentina, con una fuerza militar mucho más grande y experiencia en conflictos pasados, tendría la ventaja en número y tecnología, pero Uruguay no se quedaría de brazos cruzados. Uruguay, a pesar de su menor tamaño, tiene una defensa estratégica y podría contar con alianzas internacionales para equilibrar el poder. Este conflicto no solo tendría consecuencias militares, sino también económicas y sociales. Los lazos culturales y económicos entre ambos países serían gravemente afectados. Con el riesgo de una guerra prolongada, la comunidad internacional, especialmente organismos como la ONU y la OEA, intervendrían rápidamente para negociar la paz. Al final, una guerra entre Argentina y Uruguay sería devastadora para ambos pueblos. ¿Qué pasaría si Rusia y Corea del Norte entraran en conflicto? Pero, ¿qué pasaría si estos titanes armados hasta los dientes se lanzaran a la guerra? Rusia, el gigante nuclear, con su inmenso poderío militar, y Corea del Norte, pequeña pero letal, con un líder que no teme destruirlo todo para imponer su voluntad. Sería el caos, no solo un conflicto, sería el fin de una era. Ciudades caerían bajo las sombras de misiles, líderes mundiales correrían en pánico, el planeta entero, al borde de la extinción, economías colapsarían como castillos de arena. Las alianzas globales se harían trizas. La pregunta que nadie quiere responder: ¿quién daría el primer golpe nuclear? El mundo miraría, sin poder hacer nada. ¿China intervendría? ¿Estados Unidos? ¿Sería la chispa de una nueva guerra mundial? Una cosa es segura: el conflicto no tendría ganadores, solo cenizas, solo destrucción. La humanidad misma quedaría al borde del abismo. El reloj del fin del mundo marcaría sus últimos segundos. ¿Qué ocurriría si Estados Unidos y Rusia entraran en conflicto directo? Estas dos superpotencias han estado en tensión durante décadas. Un conflicto entre ellas sería devastador. Ambas naciones tienen arsenales nucleares. Un choque militar a gran escala podría desatar un conflicto nuclear, afectando no solo a ellos, sino al mundo entero. Las sanciones económicas se intensificarían, provocando una crisis financiera global. Los precios de la energía y los alimentos se dispararían. Millones de personas verían su vida diaria interrumpida, desde la escasez de productos básicos hasta el temor constante a un ataque. Afortunadamente, ambos países entienden las consecuencias de una guerra total y hasta ahora han evitado que las tensiones se conviertan en conflicto.
Inglaterra y Francia, dos potencias que han marcado el destino de la humanidad, pero ahora se aproximan al borde del abismo. La historia está a punto de repetirse, pero esta vez no hay vuelta atrás. Un solo paso en falso, una chispa, y el mundo estallará. Inglaterra, con su flota legendaria y tecnología letal, dispuesta a aniquilar. Francia, con su ejército imparable, dispuesta a defender cada centímetro de su tierra, hasta la última gota de sangre. El Canal de la Mancha, el campo de batalla de una guerra sin precedentes. Cada misil que cruza el cielo podría ser el último clavo en el ataúd de Europa. La OTAN se tambalea, la Unión Europea, al borde del colapso. Nadie puede detenerlo, nadie puede salvarnos. El caos se desata, las economías se desploman. Londres, París, en llamas. Este no sería solo un conflicto, sería el principio del fin, la última rivalidad de Europa y su sentencia de muerte. Un día, Corea del Norte lanza el primer ataque. Así empieza una guerra que el mundo lleva décadas temiendo. Con su enorme ejército y arsenal nuclear, Corea del Norte hace un movimiento arriesgado, y el mundo contiene el aliento. Estados Unidos entra en acción junto a Corea del Sur y Japón, lanzando un contraataque masivo. Pero esta vez, otras potencias no se quedan de brazos cruzados. China y Rusia, vecinos y rivales de Estados Unidos, no quieren quedarse al margen. En pocas horas, la guerra en Corea se convierte en un conflicto global. Las grandes potencias movilizan sus ejércitos y, de repente, el mundo entero está en alerta máxima. Las consecuencias son devastadoras. La economía mundial colapsa. El precio del petróleo se dispara. Millones de personas huyen, buscando desesperadamente un refugio seguro. La ONU intenta intervenir, pero ¿será suficiente para detener esta escalada? Cuando potencias como EU, China y Rusia están involucradas, la paz parece inalcanzable. España y Alemania enfrentados en una lucha sin precedentes. Las tensiones crecen, chispeantes, como un volcán a punto de estallar. Tal vez un choque económico, tal vez un desacuerdo territorial, pero las llamas ya están encendidas. Los aliados miran, expectantes, y comienzan a tomar posiciones. Europa se fragmenta en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podría ser el último. La carrera armamentística no se hace esperar. Alemania despliega su poderío tecnológico. España, firme y decidida, prepara una defensa estratégica, aprovechando su geografía y aliados históricos. En casa, las familias contienen la respiración. Las ciudades están en vilo. Cada noticia es una bomba de incertidumbre. ¿Cuánto durará? ¿A dónde nos llevará? La Unión Europea lanza desesperados intentos por detener esta pesadilla. Pero ¿qué pasaría si las negociaciones fracasan? ¿Podría Europa recuperarse? ¿O estamos ante el inicio de un cambio irreversible? Un punto sin retorno. España y Marruecos en guerra. ¿Cómo serían los primeros ataques y qué ciudades sufrirían el impacto? Todo empezaría en Ceuta y Melilla. Marruecos intentaría tomar rápidamente estas dos ciudades estratégicas para ganar control sobre el norte de África. Sus fuerzas terrestres avanzarían y en cuestión de horas, España respondería con refuerzos desde la península. España activaría su defensa aérea y naval desde sus bases en Cádiz y Sevilla. Aviones de combate y buques de guerra patrullarían el estrecho de Gibraltar, el punto clave que conecta el Atlántico y el Mediterráneo, crucial para ambos países. Pero Marruecos no se detendría ahí. Podría lanzar ataques en la costa andaluza, en ciudades como Málaga, Almería y Granada, buscando cortar las comunicaciones españolas y forzar un desgaste militar. España activaría el apoyo de la OTAN. Países aliados europeos enviarían tropas y las tensiones escalarían rápidamente. El mundo entero estaría en alerta. Una guerra entre España y Marruecos desataría un conflicto con consecuencias catastróficas en Europa y África. Imagina el impacto de una guerra entre dos superpotencias nucleares, India y China, hogar de un tercio de la humanidad. Ambos países tienen fronteras compartidas en el Himalaya, donde ya han tenido roces peligrosos. Pero, ¿qué pasaría si esto se convirtiera en un conflicto total? Primero, millones de soldados estarían en riesgo en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Habría batallas en las cumbres nevadas, donde la falta de oxígeno y el frío extremo son letales. Pero esto no se quedaría solo en tierra. Ambos países tienen potentes arsenales de misiles y una carrera militar que pondría en alerta a todo el mundo. Si la tensión se descontrolara, la amenaza de un ataque nuclear se vuelve real. Con más de 1.000 millones de personas en riesgo, el daño sería incalculable. Además, una guerra entre India y China afectaría al resto del mundo. ¿Por qué? Porque juntos son de los mayores proveedores de bienes esenciales y tecnología. Desde alimentos hasta dispositivos electrónicos, una interrupción masiva causaría escasez global y un caos económico.
¿Qué pasaría si Estados Unidos tuviera una guerra con China? Imagínate, dos superpotencias enfrentándose en un conflicto sin precedentes. Una guerra que involucraría el mayor despliegue militar del planeta. Tecnología, estrategia y fuerza bruta, todo en juego. Los mercados colapsarían, las fábricas se detendrían y millones sentirían el impacto en sus vidas. Alimentos, tecnología, medicina, todo en escasez. Y no solo sería en el campo de batalla. Los ciberataques oscurecerían ciudades enteras, cortarían comunicaciones, el caos electrónico. Aliados de ambos lados serían arrastrados al conflicto, convirtiendo una guerra en un desastre global, un tablero listo para el peor de los desenlaces. Y el riesgo nuclear, una sombra que podría acabar con millones de vidas en minutos. El fin de todo como lo conocemos. Pero ¿qué ganaría el mundo con este conflicto? Al final, todos perderíamos, porque el costo sería nuestra vida. Imagina que Egipto e Israel, dos países con una historia de guerras y tensiones, volvieran a enfrentarse en un conflicto total. Desde la paz firmada en 1979, han mantenido una relación cautelosa. Pero ¿qué pasaría si ese delicado equilibrio se rompiera? Primero, el Sinaí se convertiría en un campo de batalla, con tropas avanzando sobre el desierto, un territorio árido, donde el calor y las dunas serían tan letales como las balas. Israel movilizaría su avanzada tecnología militar, mientras Egipto desplegaría su enorme ejército, el más grande del mundo árabe. Misiles, tanques y drones convertirían el cielo y la arena en zonas de guerra. El impacto sería devastador para la región. Con el canal de Suez en juego, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo, el transporte de petróleo y bienes se paralizaría, afectando economías globales. Y este conflicto no se quedaría aquí. Países vecinos se verían arrastrados y potencias mundiales tendrían que decidir si intervenir o enfrentar las consecuencias de un Medio Oriente en llamas. Una guerra así sería una herida abierta en la región y un riesgo para la paz mundial. Turquía y Grecia en guerra, dos países vecinos con una historia de conflictos y tensiones. ¿Qué pasaría si el conflicto escalara a un enfrentamiento directo? El primer frente de batalla sería el mar Egeo. Turquía intentaría tomar control de las islas griegas cercanas a su costa, como Lesbos, Samos y Chios. Sus tropas anfibias y aviones de combate buscarían una ventaja territorial inmediata. Grecia respondería desde Atenas y Salónica, movilizando su fuerza aérea para interceptar aviones turcos. Estas ciudades se convertirían en centros de defensa, ya que Grecia buscaría proteger sus islas a toda costa. Turquía, por su parte, concentraría tropas en Estambul y Esmirna, sus dos ciudades estratégicas. Desde allí lanzaría ataques para asegurar rutas de suministro y controlar el estrecho del Bósforo, crucial para el comercio y el movimiento militar. La OTAN se encontraría en una posición difícil, con dos de sus miembros en conflicto. Europa enviaría diplomáticos y el Mediterráneo estaría al borde de una crisis internacional. Una guerra entre Turquía y Grecia amenazaría con desestabilizar la región y poner al mundo en riesgo de un conflicto mayor. La paz, aquí, no es solo una opción, es una necesidad. ¿Qué pasaría si Israel y Líbano entraran en guerra nuevamente? Las tensiones han estado presentes durante décadas, pero un nuevo conflicto sería devastador. En las primeras horas, ambos ejércitos se desplegarían en la frontera. Las fuerzas de defensa de Israel podrían lanzar ataques preventivos sobre posiciones en el sur del Líbano, buscando debilitar a Hezbollah, que cuenta con bases fortificadas en esta región. El sur de Beirut podría sufrir bombardeos intensos si Israel intenta neutralizar la infraestructura de Hezbollah. Y Líbano, en respuesta, podría atacar Haifa, un centro industrial clave en el norte de Israel, utilizando misiles de largo alcance. Las defensas antiaéreas de Israel, como el sistema Cúpula de Hierro, serían vitales para interceptar misiles, pero en un ataque sostenido, miles de civiles quedarían expuestos. La población civil se vería atrapada en el conflicto y miles intentarían huir de las zonas de combate. La situación humanitaria se convertiría en una pesadilla para ambos países. Un conflicto entre Israel y Líbano sería catastrófico, no solo en pérdidas humanas, sino en la estabilidad de toda la región. Una guerra entre dos gigantes, China y Rusia. Una confrontación entre potencias nucleares que sacudiría al mundo. Si China decide atacar primero, su ejército terrestre, uno de los más grandes del mundo, avanzaría hacia Siberia para tomar el control de sus recursos naturales, gas, petróleo y minerales, cruciales para sostener su economía. Desde el aire, China lanzaría ataques en Vladivostok, el puerto más importante de Rusia en el Pacífico, buscando interrumpir el acceso marítimo y
controlar el mar de Japón. Pero Rusia no se quedaría de brazos cruzados. Lanzaría misiles hacia ciudades estratégicas como Harbin y Shenyang, en el noreste de China, donde se concentra gran parte de la industria y logística militar china. Además, Rusia atacaría Pekín con operaciones cibernéticas, buscando desestabilizar el gobierno, mientras moviliza sus tropas hacia la frontera. En respuesta, China podría amenazar con invadir Moscú desde el aire, lanzando ataques a sus centros de comando y tratando de paralizar la respuesta rusa. ¿Estaríamos ante un conflicto que alteraría para siempre el equilibrio del poder global? Un conflicto entre México y China, aunque improbable, sería impactante y devastador. ¿Qué detonaría este conflicto? Tal vez un desacuerdo comercial extremo o una crisis de recursos. China, con sus avanzados sistemas de ciberseguridad y tecnología militar, podría atacar primero en el ámbito digital. Los ataques iniciales podrían enfocarse en el debilitamiento de infraestructuras críticas. Ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara serían los primeros objetivos. Con ciberataques y bloqueos digitales, México podría sufrir apagones masivos y paralización bancaria. La economía y la vida diaria de millones se verían gravemente afectadas. En respuesta, México podría movilizar fuerzas militares en el Pacífico, defendiendo sus costas ante posibles bloqueos navales chinos. Las bases navales en Baja California y Manzanillo serían puntos clave para proteger el país. Pero a nivel internacional, México buscaría aliados para frenar la crisis. El apoyo de Estados Unidos o América Latina sería crucial para equilibrar el conflicto. ¿Qué pasaría si México y Guatemala entraran en guerra? Primero, Guatemala podría lanzar ataques sorpresa en las zonas fronterizas de Chiapas, buscando tomar control de ciudades como Tapachula, un punto estratégico para transporte y comunicaciones. México respondería rápidamente, movilizando tropas hacia la frontera y asegurando puntos clave en ciudades como Tecunumán y Huehuetenango, buscando cortar el avance guatemalteco. Ambos países activarían sus recursos militares. México desplegaría su fuerza aérea para neutralizar posiciones estratégicas, mientras que Guatemala podría usar guerrillas en áreas montañosas, complicando el acceso. Las repercusiones de este conflicto se sentirían en toda la región. Miles de personas desplazadas y daños a la infraestructura dejarían cicatrices profundas. Una guerra entre México y Guatemala significaría devastación para ambos. Enfrentarse sería un precio demasiado alto a pagar.